Un constructor es un método que se manda a llamar o se ejecuta cuando se instancia una clase. Las clases pueden tener uno o más constructores que reciban diferentes parámetros para llevar a cabo sus funciones. Si un constructor no es cerrado, se creará por defecto uno que va a inicializar el objeto y va a definir las variables de las clases con sus valores default. Vamos a nuestro código para crear los constructores que vamos a necesitar. En esta clase de vehículo voy a agregarlos. Voy a iniciar con el modificador de acceso public. En el nombre del constructor, que va a ser el mismo de la clase, abro y cierro paréntesis debido a que en este momento no necesito parámetros y voy a indicar aquí cómo quiero inicializar los atributos de esta clase. Y de ahí voy a colocar que sea igual a 0. En el modelo voy a colocar un string vacío, el año voy a colocar que sea 2017, debido a que vamos a registrar autos a partir de ese año. Llantas puedo colocar que por default o por defecto sean 4. Y podemos indicar que por defecto el color sea ninguno. Voy a agregar ahora un atributo más que nos puede servir. Para ello voy a crear un nuevo enum, el cual se va a llamar status, y voy a colocar los siguientes. En este caso no voy a colocar un ninguno porque debe tener un status forzosamente en existencia, vendido o también puede ser entregado. Voy a regresar aquí y voy a crear un nuevo atributo de tipo status y lo voy a utilizar en el constructor que hemos creado y voy a colocar en existencia debido a que al crear un nuevo vehículo forzadamente estamos indicando que está en existencia. Ahora voy a ir a la clase automóvil y voy a agregar también un constructor y lo voy a colocar como público y voy a agregar también, bueno, en este momento automóvil no requiero parámetros y pongo que puertas igual a 4. En este constructor podríamos también pedir el número de puertas para crear un objeto. De esta forma puedo indicar que el número de puertas va a ser igual al parámetro que reciba. Debido a que puertas que recibo de parámetros se llama igual a que el atributo puertas, voy a colocar lo siguiente. This.puertas, es decir, el atributo de la clase actual va a ser igual al parámetro que recibí en el constructor automóvil. Si quisiera que un automóvil se cree sin necesidad de enviar el parámetro de puerta, pero que tenga la opción de enviarlo, entonces puedo crear una sobrecarga voy a crear el constructor automóvil que no va a recibir parámetros y entonces voy a colocar que puertas va a ser igual a 4. Podemos ver que tengo dos constructores, pero uno recibe un parámetro. De igual forma podría agregar n cantidad de constructores siempre y cuando sus argumentos o parámetros sean diferentes.